Bienvenidos a Gimúnicas. En este nuevo episodio nos encontramos con el doctor Edwin Herrera. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, doctor Ramos, gusto de saludarlo, gracias por la invitación. Vamos a discutir un tema interesante que nos propuso el doctor Herrera. Básicamente, una teoría de Elon Musk, en donde dice que una de de los elementos que más nos debería de preocupar en la actualidad, e incluso lo menciona más que el cambio climático u otras catástrofes, es el hecho de cómo va disminuyendo la población mundial y cómo esto pudiera impactar en la vida y en la continuidad de la especie. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Doctor, qué le llamó la atención de esas teorías? No, sí, cuando yo oí las declaraciones de Elon Musk, sí, me impresionó bastante. Eh, pues él dice que hay muchos peligros, la humanidad enfrenta peligros. Por ejemplo, un virus, ya vimos que un virus es peligroso, el COVID con solamente 2% de mortalidad y sus estragos. Imagínese un virus ya Correcto. con un 20% de mortalidad y tan contagioso como el COVID, o sea, es un peligro latente. Una guerra nuclear, evidentemente, no solamente perjudica donde cae la bomba, sino que hay un invierno nuclear y la Sí, humanidad puede perecer. Un meteorito, como desaparecieron los dinosaurios, o sea, hay, hay diferente, el cambio climático incluso, pues, o sea, podría llegar a un punto de no retorno y comenzar a subir la temperatura de tal forma que sea imposible que los humanos sobrevivamos. Todas son amenazas latentes, pero yo creo que poca gente se había dado cuenta que sí corremos ese riesgo de que la humanidad se está dejando de reproducir en la actualidad. Ya la gente, los muchachos, los jóvenes, no se quieren reproducir, especialmente en los países más avanzados. Y entonces, a medida que eso va contagiándose a todo el mundo, entonces la gente ya no se quiere reproducir, ya no quiere tener hijos y entonces está reproduciendo una tasa menor que la tasa de reemplazo, que es 2.1 hijos por pareja. sí, Y llegado a ese punto, ¿verdad? Al bajar demasiado esa tasa, pues entonces la población va envejeciendo hasta que pues vamos a perecer. La humanidad va a perecer no de una sola vez, sino que nos vamos a ir apagando poco a poco hasta que el último humano ya no se reproduzca y acabemos con la especie. Eso es lo que plantea Elon Musk. sí. Oh, Entonces, pues sí, sí me gustaría que discutiéramos eso, ¿verdad? O sea, ¿tendrá razón Elon Musk y cuáles son los factores que condicionan esta disminución en las tasas de natalidad mundial? sí. Y que nos ha llevado a eso, pues a que Elon Musk, uno de los hombres más visionarios del planeta, pues tenga ese temor de que la raza humana desaparezca porque se deje de reproducir. Sí, para los que no conocen a Elon Musk, pues probablemente han escuchado de de los carros como Tesla, la compañía Tesla, de autos eléctricos. Tal vez han escuchado de los viajes que se quieren hacer a Marte, ¿verdad? Pero todos estos viajes que se están haciendo ahora al espacio, que se intentan hacer. Todo esto Elon Musk ha sido uno de los principales, de las principales personas que está trabajando para poder generar un sistema donde se puedan reutilizar los cohetes, se puedan llevar cargamento y personas al espacio, volver a ir a la Luna y luego pensar en misiones a Marte. Entonces sí, Elon Musk, además de ser la persona más rica del mundo, eh, actualmente también ha estado en las noticias por querer comprar Twitter, incluso por querer comprar al Manchester United. Eh, y fue la inspiración para Iron Man. Es decir, el actor de Iron Man también lo tomó como referencia para su actuación y todo. Así que es un personaje de la actualidad y una persona que está llevando muchos proyectos importantes y esa es la persona que está diciendo y que está, bueno, abanderando también esa teoría que también otros han planteado del hecho de cómo preocupa
el descenso a nivel poblacional. Pero llama la atención también de que hace unas décadas nos estábamos preocupando por lo contrario, ¿verdad, doctor? O sea, antes nos estábamos preocupando porque hubiera demasiada población en la, en el planeta Tierra. ¿No será que somos un poco malos en predecir el futuro? Porque, es decir, yo cuando estaba en los años de colegio, a mí me hablaban de Malthus, me hablaban de cómo, de cómo existían teorías de que mientras más íbamos aumentando la población mundial, de que los recursos se iban a agotar, y luego eso también iba a influenciar sobre el cambio climático, las guerras y todo lo demás, y que eso nos iba a llevar a la extinción. Y ahora cada vez está creciendo más ese pensamiento de que el descenso en la población va a ser lo catastrófico. Entonces, será que no sabemos muy bien cómo predecir el futuro? ¿Estará correcto también lo que está proponiendo Elon Musk? Claro, bueno, sí, por supuesto que sí, que la sobrepoblación, eh, más que todo y la desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Sí, Porque es cierto que China o sea, estos países asiáticos grandes, pues son los que más población representan en el mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los gases de invernadero, el cambio climático y todo eso es más que todo producido por los países desarrollados que consumen una gran cantidad de los recursos. Digamos, Estados Unidos consume, ¿cuánto consumirá? Alrededor de un 20% de la producción mundial. sí, Y es el mayor productor de gases de invernadero en el sentido de que es el que más consume. China es el mayor sí, productor. Pero China porque produce y eso que produce lo consume Estados Unidos y lo consume Europa. Entonces sí hay una sobrepoblación y una sobreexplotación de los recursos de la tierra. Han desaparecido, pues, están desapareciendo la mayor parte de ecosistemas marinos, por ejemplo, los arrecifes de coral y todo eso pues viene a empeorar ese sí, estado de calentamiento de la tierra. Pero el otro factor con que no contábamos es ese, que la población del mundo sí tiende a disminuir y tiende a disminuir a medida que la población va mejorando su estatus socioeconómico, lo claro, sí. cual parece contraintuitivo porque una especie cuando aumenta sus Los recursos, recursos, cuando sí. aumenta la cantidad de comida, cuando está en un estado de bienestar, pues tiene que aprovechar, tiene que reproducirse lo más que se puede para tiempos en donde no hay tanta abundancia. Sí. Pero con los seres Pasa humanos hemos visto lo hasta en las contrario. bacterias y los organismos unicelulares también, que mientras más se le... Correcto. Usted le Sí, pone un medio adecuado y comienza a reproducirse. Y con los humanos estamos viendo todo lo contrario. O sea, a medida que los países van entrando lo que llamamos la transición demográfica, entonces las tasas de natalidad caen. Es algo bastante llamativo y este fenómeno comenzó hace más o menos unos 150 años y a eso se le llamó transición demográfica. Eh, a medida que, eh, a medida que la salud pública fue mejorando, a medida que nos dimos cuenta que las bacterias eran las que producían muchas de las enfermedades y fuimos imponiendo normas de higiene y de salud pública, y a medida también que fuimos mejorando la producción de alimentos, por ejemplo, los fertilizantes a base de nitrógeno, ese descubrimiento fue significativo porque sí, significó también la producción de comida a gran escala. Y todo eso, pues entonces, ¿qué es lo que hizo? Disminuir la mortalidad infantil. Ese es el primer paso de la transición demográfica, disminución de la mortalidad infantil. Y luego lo que se ve es sorprendente, porque al disminuir la mortalidad infantil también comienza a disminuir la tasa de natalidad. Entonces la transición demográfica se caracteriza por esas sí. dos cosas, disminución inicial de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad infantil, con una posterior disminución de la tasa de natalidad. Pero aún en esas condiciones la tasa de natalidad se mantiene por arriba del 2.1, Sí, es el numerito, ¿verdad?, de reemplazo en donde la sí, población se no va a mantiene. disminuir. Y entonces Sí, siempre se mantiene muy por arriba de ese 2.1 en la transición demográfica y la humanidad crece, ¿verdad? Crece en números.
hay una explosión demográfica del mundo, pero en los países más desarrollados que van entrando cada vez más a la transición demográfica, o sea, la calidad de vida de los ciudadanos va mejorando. Entonces, simultáneamente los ciudadanos dejan de reproducirse, o sea, disminuye la tasa de natalidad, pero de manera bastante notable, ¿verdad? Bastante Sí, sorprendente. sí, y de hecho en estos países, no sé, Japón y los demás, ya las tasas de natalidad andan como en 1 punto y algo, ¿verdad? Ya son críticas por Claro, pareja. sí, sí. Sí, Y eso, a eso se le ha llamado, bueno, en los noventas aparecieron unos papers, ¿verdad? Donde, donde se proponía un nuevo término, lo que se llama segunda transición demográfica. sí, Ya esta segunda transición demográfica se caracteriza porque ya los números bajan debajo de ese número crítico de sí, 2.1 hijos por pareja, ¿verdad? Y entonces ya al disminuir la tasa de reemplazo, pues la humanidad va disminuyendo el número de pobladores en los países, ¿verdad? Vamos viendo países que se van envejeciendo. Vemos el sí, fenómeno, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? El COVID hizo estragos porque la mayor parte de la población está en estos estratos de edad más avanzada sí, y hay pocos jóvenes, y entonces en esos países hizo más estragos el COVID, en Italia y en España. Los países europeos en general, ¿verdad? Están ya en esa segunda transición demográfica, donde las personas, por diferentes motivos, que me gustaría que discutiéramos esos sí, motivos, ¿verdad? Deja de reproducirse al mejorar drásticamente su situación socioeconómica. sí. Ahora, por qué preocuparía el hecho de que fuera disminuyendo naturalmente las, em, la tasa de natalidad, tomando en cuenta de que el ser humano en general, este tiempo en el que estamos viviendo es cuando más personas han habido? Entonces, esta cantidad esta disminución que va habiendo, al final no llegaría también a tasas de equilibrio, como, es decir, una de las cosas, de las principales cosas que existen en toda la naturaleza es el cambio y los ajustes a los cambios, ¿verdad? Claro, y sí, claro, y los Sí, pesos y contrapesos, claro. los factores de regulación, Sí, la homeostasis y todas estas cosas. entonces uno podría decir, ok, vamos a aumentar hasta 9.000 millones y de ahí vamos a ir para abajo, vamos a ir en descenso, ok, vamos para descenso, pero, y entonces ya después ya nos vamos a extinguir porque no va a haber reproducción, pero no estamos tomando en cuenta que en el proceso, también en la decadencia, de repente surgen cambios en el comportamiento de la población general y que de repente digan, ok, de la nada están habiendo más natalidad y no sabemos por qué, y entonces ya vuelve otra vez el aumento y volvemos a pensar que la sobrepoblación nos va a matar y que estemos en un ciclo de homeostasis como especie. Precisamente de eso es lo que quiero hablarle un poco también, Sí, ¿verdad? Porque sí, es probable que lleguemos a ese punto y que lleguemos a lo que se llama eh, la especialización reproductiva, sí, en donde hay un sector de la población que está reemplazando al resto de los pobladores, ¿verdad? Y cómo, o sea, y cómo eso entra dentro de esa hipótesis de que estamos entrando, convirtiéndonos en un superorganismo, sí, y no un superorganismo biológico como las abejas o las sí, hormigas, sino que un superorganismo cultural, o sea, que serían factores culturales más que todo, socioculturales, los que están empujando al ser humano a convertirse en un superorganismo. Y las características de un superorganismo es que tienen especialización reproductiva, o sea, una pequeña cantidad de los pobladores, de los habitantes por ejemplo, del panal de abejas, sí, ¿verdad? Solamente la reina y los zánganos son los que son capaces de reproducirse, los demás no. Y lo mismo pasa con algunos tipos de hormigas. Entonces, estos insectos eusociales pues se caracterizan por eso, especialización reproductiva. Y los organismos multicelulares también nos caracterizamos por eso. O sea, sí, no todas nuestras células pueden generar un nuevo organismo, sino que los que tenemos reproducción sexual, ¿verdad? Hay un tipo de células que son los gametos, claro. son los que van a originar un nuevo organismo. Entonces vemos esas características cuando ya una comunidad
de organismos unicelulares se convierte en un organismo multicelular con reproducción sexual, pues Sí, entonces hay células que se especializan en ese proceso y lo mismo pasa, lo mismo estamos viendo con los superorganismos como las abejas y las hormigas. Entonces, eso es lo que quiero discutir con ustedes, ¿verdad? O sea, sí, ¿cuáles son los factores que nos están empujando o nos están orillando a ese estado? ¿Verdad? Porque la teoría del superorganismo pues es más extensa. sí, Cuando hay una transición, esa transición, o sea, una transición que explico lo que es una transición, ¿verdad? Una transición en individualidad. O sea, por ejemplo, la población de organismos unicelulares se convierten en un organismo multicelular. Esa es una transición. sí, O una comunidad de insectos de vida independiente o una población de insectos luego se convierte en un superorganismo como el panal de abejas. Entonces ahí hay otra transición. Esas se llaman transiciones en individualidad. Y entonces una de las preguntas que nos hacemos es, ¿será que los seres humanos estamos experimentando una transición hacia la individualidad? Una de las características de esa transición es la especialización reproductiva, además de otras. Podemos hablar de esas otras características. Cuando, cuando ¿Cuáles son las dice, características? cuando dice especialización reproductiva, está hablando de que de toda la población va a haber un sector de la población que se va a encargar de la reproducción y De la y del reproducción, recambio. correcto. Así es, que Mientras que no todos los individuos son reproductivos, sino que una sí, parte de los individuos son reproductivos. Y eso lo vemos, ¿verdad? Lo vemos en el sí, panal de abejas, lo vemos en los organismos que han sí, formado superorganismos. O sea, lo que se llama superorganismo, ¿verdad? O sea, que la colmena, el panal de abejas se comporta como un organismo, como sí. un todo, ¿verdad? Y en el caso humano, si lo viéramos, si ese fuese el caso, entonces todos los que no se encargan de la parte de la reproducción se encargarían de mejorar la parte productiva de los recursos. Correcto. Correcto, porque en eso se basan los Sí, organismos. O sea, un organismo como un ser humano no solamente está formado por células, nosotros metemos sí, todas las células, los 50 billones de células que nos forman sí, en un saco y nunca vamos a formar claro, sí, un organismo, ¿cierto? sí, sí, O sea, hay otro montón de cosas, pues, o sea, sí, hay una expresión morfológica y muy importante, ¿verdad? O sea, la interrelación entre los elementos es tan importante como los elementos mismos. O sea, eso está codificado en los genomas, ¿verdad? Y eso ha evolucionado también para formar un organismo multicelular. O sea, no es lo sí, mismo, ¿verdad? Un sí, bulto de células que un organismo multicelular, en sí. absoluto, ¿verdad? Y Es en, muchísimo más que eso. Y en eso me surge también el pensamiento de que, bueno, con esto de los cambios en la población, en el número poblacional, una de las cosas que se discute es que el hecho de que disminuya podría tener consecuencias negativas, pero también podría tener consecuencias positivas, que tal vez Elon Musk no habla de esas consecuencias positivas. Y una de las cosas es que tal vez pudiera estar empujado todo este proceso por el hecho de que la parte de producción esté funcionando tan bien, que no va a haber una decadencia de recursos para el resto de la población. Y entonces ahí entraría también la teoría que está planteando usted, interesante, porque sí, significaría que se está comportando el sistema, ok, tenemos tantos recursos que de repente ya no es necesario que toda la población tenga 8 hijos, porque la tasa de mortalidad infantil es mucho menor, hay menos, podemos lidiar mejor con las enfermedades. En términos generales, las guerras han disminuido, aunque claro, siguen habiendo, pero el periodo de Claro. tiempo en el que estamos probablemente sea el periodo de tiempo donde menos conflictos bélicos Donde han menos habido en toda la conflicto ha habido historia. entre los seres Sí, humanos. aunque, De acuerdo, ¿verdad? completamente de acuerdo. Entonces, todas estas cosas se traducen en una menor cantidad de muertes humanas y por más recursos, y entonces de la nada pudiera haber un pensamiento colectivo del cual estamos actuando de una manera casi un poco subconsciente, no tanto en la conciencia, pero que nos estamos comportando de una manera en donde estamos adaptándonos a esa realidad, a la realidad de hay suficientes recursos y hay suficiente fuerza productiva, que entonces, bueno, en general vamos a controlarnos todos
con distintos mecanismos, y entonces comienza a disminuir la la población, y población. entonces y Malthus pues está tranquilo porque Sí, puede estar tranquilo. puede Sí, estar Malthus. tranquilo porque nos estamos autocontrolando. Nos estamos controlando solos. Sí, Ah, primero hay que ver cuáles son los mecanismos o los factores psicológicos que conducen a una disminución de la sí, reproducción. O sea, ¿por qué en épocas pasadas, en siglos pasados, pues mirábamos que las personas tenían, en Europa más que todo, porque Europa es la que lidera pues esta transición demográfica, es la que ha llevado pues la parte delantera de los beneficios socioeconómicos de Europa y Estados Unidos más que sí, todo, de los países desarrollados. Entonces son los que han entrado primero a esa transición demográfica y es interesante ver cuáles son los factores psicológicos que hacen que la gente se reproduzca menos, porque efectivamente la gente se reproduce menos. sí, Ahora que ya está aumentando la calidad de vida en nuestros países, también nuestros países se están reproduciendo menos. Y yo lo he notado, pues yo sí, en la universidad le pregunto a los alumnos, ¿verdad? ¿Y usted cuántos hijos va a tener? No, yo no voy a tener hijos, no quiero tener, o sea, ya sí, casi ninguno quiere tener hijos. Parece que es algo generalizado. sí, Entonces, o sea, uno piensa, si esta gente no tiene hijos, entonces nos vamos a extinguir. sí. Y Entonces, ¿cuáles son esos factores psicológicos que conducen a la disminución de la tasa de natalidad? ¿Por qué nos dejamos de reproducir? Bueno, porque en primer lugar, sí, dele, 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 sí, en primer lugar, porque, eh, o sea, paradójicamente, cuando mejoramos cuando mejoramos la situación socioeconómica de un país, criar un hijo se vuelve más caro, mucho más caro. Porque ahora usted ya su hijo ya no quiere que, o sea, simple y sencillamente vaya a trabajar desde chiquito, ¿verdad? Y ver si se muere, y si se muere, pues entonces tiene 10 más allá. No, o sea, usted quiere criar bien a su hijo, darle la mejor educación y todo eso es costosísimo. O sea, el costo energético de criar un hijo aumenta muchísimo. Entonces, ese es eh, eh, un gran aliciente para dejar de tener hijos. Además, la gente ya no está preocupada por sobrevivir únicamente, ¿verdad? O sea, sí, no está preocupada, tengo que ir a trabajar porque me voy a morir de hambre. sí, Entonces, al mejorar la ya, situación socioeconómica, ya la gente, ya la psicología de las personas ya cambia a grado de otros, calidad de vida. y cambia a Sí, otros derroteros, ¿cierto? O sea, ya no es sobrevivir, la cuestión no es solamente sobrevivir, sino que es ver cómo crece o cómo trepa la escalera social, cómo aumenta mm, su estatus socioeconómico. Y entonces mucha gente pues se dedica a trabajar más duramente y piensa menos en los hijos que en trabajar y en hacer dinero, en hacer un capital. Entonces, esos son factores psicológicos. Y luego, en la posguerra, pues aparece este movimiento, ¿verdad? Del sexo libre y todas esas cosas, y aparece la pastilla anticonceptiva, o sea, métodos anticonceptivos sumamente eficientes. Entonces, esa tecnología también vino a disminuir la tasa de natalidad porque ahora las mujeres podían a voluntad, pues, ya tener o sea, podían tener sexo, ¿verdad? Y pues, sí, sin tener los hijos. De eso se trata la segunda transición demográfica. O sea, ya en esta época, pues el sexo y la reproducción ya se han divorciado en gran medida. Eso no se miraba tanto antes. sí, Se ha visto que ya la relación más frecuente no es el matrimonio, ¿verdad? Son relaciones más libres. Y por último, la voluntad de tener hijos ha disminuido muchísimo. La edad en que las mujeres tienen su primer hijo ha aumentado muchísimo. El deseo de las mujeres de tener hijos ha disminuido muchísimo. Las mujeres ahora trabajan, antes se quedaban en su casa, ahora tienen sus trabajos, casi todas las mujeres trabajan y son muy buenas, ¿verdad? Han demostrado ser más capaces que los hombres en términos generales, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad, nosotros vemos que la sí. mayor cantidad Le va de mejor, estudiantes le va mejor a la población femenina que la masculina, sí. en el campo de nosotros, ¿verdad? Que es el campo Sí, de la biología, sí, de las ciencias biomédicas, vemos que son las mujeres las que dominan ese campo. Entonces, todo eso, pues, son factores psicológicos. sí. Ahora, Pero, aquí viene, aquí le tengo una pregunta fuerte por el lado por el lado genético. Eh, ajá, Porque, o sea, como seres vivos está ese dogma de que todo ser vivo, independientemente de si es unicelular, pluricelular, multicelular,
todos tienen ese drive de que si tienen la capacidad de reproducirse, si el individuo tiene la capacidad, el organismo tiene la capacidad de reproducirse, entonces uno de sus mayores metas en el lapso que tenga de existencia es el hecho de transmitir su información genética a la siguiente generación. Entonces, la pregunta es, los cambios psicológicos serán tan fuertes como para poder inhibir algo tan arraigado como es que un ser sexual no quiera, perdón, que un ser sexual quiera reproducirse, como es su drive genético, su Claro. impulso genético, o será simplemente en el número de hijos, es decir, eh, tal vez ya no voy a tener cinco, pero voy a tener uno, pero siempre Sí. sigue existiendo ese drive por tener al menos uno. Entonces, ¿cómo cree usted que encaja esa realidad Sí, claro. de el individuo quiere reproducirse porque quiere que sus Sí. genes pasen a la siguiente? Y, Le entiendo. Entonces la gente diría, bueno, voy a tener por lo menos un hijo y ahí sí, ya está mi descendencia. eso sigue dentro de podría seguir dentro de la lógica genética evolutiva de decir, ok, yo soy un ser sexual, voy a pasar mis genes a la siguiente generación. Que son uno, 10, bueno, dependiendo de los recursos. Pero decir, no voy a tener ninguno porque no existe ese drive. ¿Cree usted que la psicología sea suficiente para poder eliminar? Aquí estoy hablando dentro de la campana de la campana de Gauss en la media, porque Sí, siempre van a haber en la campana de Gauss personas que definitivamente no quieren ningún hijo, personas que definitivamente quieren 20, ¿verdad? Pero hablando de la media de la población, ¿cree que sea suficiente como para decir, la psicología, como para decir, no, ya no nos vamos a reproducir para bueno, nada? lo que se ha visto es que en los países desarrollados y en todo sucede lo mismo. O sea, no es una cuestión local, ¿verdad? Podemos decir, Sí, bueno, es una cuestión de los países europeos, pero no. O sea, vemos también el mismo fenómeno en Japón. En Estados Unidos estamos viendo ese fenómeno también, ¿verdad? sí. Ya lo estamos viendo en Latinoamérica a medida que vamos avanzando en la transición demográfica. Lo estamos viendo en países asiáticos, incluso lo estamos viendo en países africanos. Y Sí. antes lo que se decía es, bueno, Europa está disminuyendo su población, pero no importa porque los africanos están reproduciendo mucho, entonces Ujú. esa población africana que migra hacia Europa está Sí. reemplazando la población y pues no tenemos problema, no vamos a desaparecer Ujú. como seres humanos. Pero estamos viendo que no es un fenómeno local. O sea, siempre Mm. sucede, siempre disminuye, no solamente disminuye el número de hijos por persona, sino que aumenta el número de personas que no quieren tener hijos. O Mm. sea, el número de personas no reproductivas aumenta. Entonces, aquí es donde viene lo interesante en base al superorganismo. O sea, la Sí. reproducción es necesaria para un individuo para mantener sus genes si nosotros consideramos un individuo de manera individual. Pero el Ujú. superorganismo es diferente porque ya los elementos que están haciendo que el superorganismo evolucione son elementos de un nivel superior, de Mm. un nivel superior, ¿verdad? Es el superorganismo el que está Sí. sobreviviendo ahora. No es cada uno de los individuos. Y la mejor prueba son las abejas. O sea, las abejas no Sí. se reproducen, trabajan por sus congéneres y no les importa, ¿verdad? Y los únicos reproductivos son la reina y los ángeles. Ese es el ejemplo. Nuestro cuerpo también, ¿verdad? O sea, nuestras células, las células de mi piel, no se van a reproducir para formar otro organismo, Sí. solamente migametos, pero a las células no les importa, ¿verdad? Entonces, Mm. el nivel individual deja de tomar importancia a medida que ese nivel superior va tomando mayor relevancia. Entonces, aquí le voy a contestar su pregunta. Ujú. Yo considero, o sea, ¿por qué tenemos ese drive, como usted dice, ese Sí. deseo de reproducirnos, ese deseo, esas conexiones neuronales que ya vienen instintivamente, ¿verdad? Ya es por Sí. instinto que nos queremos reproducir, igual que el apetito, que el hambre, que la sed y todas esas pulsiones, pues también el deseo de reproducirse es algo instintivo, porque eso es lo que va a perpetuar nuestros genes, y si no nos reproducimos, pues entonces, obviamente, pues ya esos genes no pasan. Pero, ¿qué es lo que mantiene? ¿Qué es lo que mantiene esa genética, ese drive, ¿verdad? Determinado genéticamente. La competencia reproductiva. La competencia reproductiva, ¿cierto?
O Sí, sea, sí, todos los individuos en una población estamos compitiendo por reproducirnos. sí, Y los que más se reproducen son los que más van a dejar sus genes. Por lo tanto, en esas condiciones de una alta competencia reproductiva, aquellos individuos que tengan características más marcadas que los ayuden a reproducirse más, van a ser los que se van a reproducir más y van a dejar esos genes a la descendencia. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El dimorfismo sexual entre hombres y mujeres, la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene fuertemente en un estado de competencia sexual, de competencia reproductiva, donde están compitiendo, ¿verdad? A ver quién tiene más hijos y cuáles sobreviven más. sí. Entonces eso hace que se mantenga ese dimorfismo sexual, hace que nos mantengamos también fértiles, o sea, los más fértiles son los que van a dejar más hijos. Ujú. Entonces la fertilidad está sumamente ligada a esa competencia reproductiva. Y todo eso, ¿verdad? O sea, si nosotros quitamos la competencia, entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se va relajando, o Sí, sea, ya no necesitamos esas características para sobrevivir. Vale, por sí. ponerle un ejemplo, digamos que tenemos dos Ujú. gallos. Y un gallo es un gallo que no le gusta reproducirse mucho, es un gallo, ¿verdad? Y no quiere reproducirse mucho. Y el otro gallo quiere reproducirse muchísimo. Entonces, el que se quiere reproducir mucho, que tiene ese drive, ¿verdad? De Sí. reproducirse, tiene 20 pollitos. Mm, Y el que no se quiere reproducir solamente tiene dos. ujú. Entonces, ¿quién va a heredar los genes a la siguiente generación? El que tiene mucho deseo de reproducirse. Pero ojo, digamos que de esos 20 pollitos del gallo que se quería reproducir mucho, 5 tuvieron mutaciones Ujú. que lo hicieron igual que el gallo que no se quiere reproducir, Sí. porque los genes tienden a mutar para simplificarse, para ser deleterios y no al contrario. Ujú. Entonces va a haber muchas mutaciones de genes que son de mucha fertilidad hacia genes que son de menos fertilidad, porque ahí está, o sea, ahí entra en juego la entropía, ¿verdad? Es más Sí, frecuente descomponer algo que componerlo. Entonces sí, ponga que de esos 20 pollitos, ya tenemos 15 pollitos que son iguales al papá y se quieren reproducir mucho, sí. y los otros 5, ¿verdad? Ya entran dentro de la otra categoría que no se quieren reproducir, pero aún así los genes del gallo que se reprodujo más van a predominar en la siguiente Claro, generación. sí, sí, Y entonces en esa población van a predominar esos genes de reproducción, de una sí, gran reproducción, sí. ¿cierto? Ahora, quite usted la competencia reproductiva. Ahora el Todos gallo, tienen la misma oportunidad todos tienen la sí, misma oportunidad de reproducirse, correcto. sí. Entonces ponga el gallo usted altamente reproductivo, pero que por cuestiones, vaya, criar pollitos ya sale muy caro, demasiado caro criar pollitos. Entonces ya no voy a tener 20 pollitos, pues Sí, solamente voy sí, a tener dos además, ¿verdad? O sea, yo quiero reproducirme, tengo ese sí, drive de reproducirme, pero no, pues están estas condiciones sociales sí. que no me dejan. Y está Entonces voy lo a de la, tener dos pollitos, lo de la anticoncepción que dice también usted, que claro. ¿cómo se Entonces ya llama? el gallo dice, bueno, a mí me gusta tener mucho sexo, pero ahora hay anticonceptivo, entonces le voy a dar La a la gallina. producción de esa actividad no va a ser la misma en términos ¿cómo se llama? De la siguiente descendencia. Es decir, que un individuo puede tener la misma cantidad de la actividad que produce el niño, es decir, el sexo, pero sin llegar a tener los 20 30 hijos que iba a tener. Exactamente, el divorcio del Sí, sexo y la reproducción, que fue ya, lo que vimos con la sí, pastilla anticonceptiva y con la revolución hippie en Estados Unidos y todo sí. eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ese gallo va a tener ya solo dos pollitos y el otro gallo, que no se reproduce tanto, va a tener dos pollitos también. Ujú. Entonces, ahora, ¿cuál va a ir predominando? Los que no se reproducen. ¿Por qué? Porque a la larga, estos gallos reproductivos que tienen ese gran drive reproductivo van sufriendo mutaciones que los van haciendo que se parezcan más a los otros, que se van Ya, simplificando, sí. ¿verdad? Entonces, a la larga, dejan de reproducir. O sea, a la larga vamos a tener una población con una baja tasa de reproducción. Mm. Entonces, eso precisamente es lo que está pasando. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, fíjese que usted, cuando nosotros leemos papers sobre Sí. el invierno demográfico, la segunda transición demográfica, la disminución de la natalidad y todo esto, todos esos papers son dentro del campo de la sociología. Ujú. O sea, todos son dentro del campo de la sociología. Pero hay pocos biólogos que se han encargado de estudiar este asunto. O no hay biólogos que se han encargado de estudiar este asunto. O sea, ¿cuál va a ser la repercusión genética de esa Sí. disminución
de la competencia reproductiva. Entonces, lo que comienza siendo los factores sociales, ¿verdad? O socioeconómicos, Sí. condicionando la disminución de la natalidad, progresivamente se van volviendo factores biológicos. Va Mm, disminuyendo, ¿verdad? Esos genes de ese drive reproductivo. Y entonces, sí. ¿habrá evidencia de eso? O sea, ¿estará pasando eso? ¿Será que ha transcurrido el suficiente tiempo para que comience a ocurrir eso? Probablemente sí, probablemente lo estemos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la actualidad? Vemos, por ejemplo, los niveles mundiales, los niveles de testosterona en sangre a nivel mundial han caído hasta casi la mitad de lo que se observaba en el siglo pasado, ¿verdad? Por ahí por Sí. mediados del siglo pasado. O sea, hay una disminución notable en el promedio de las concentraciones de testosterona. Y la testosterona es el principal driver de la Sí. sexualidad, ¿cierto? Entonces, así como pasa eso con la testosterona, ¿verdad? Puede pasar con múltiples otros genes, porque recordemos que, por ejemplo, para formar un hombre se necesitan múltiples genes, no solo la testosterona, sino que los genes que están corriente abajo, que se activan por la testosterona. Sí. Eh, y, y, y tenemos genes que están determinando el dimorfismo sexual también. O sea, si a los individuos no se van a reproducir, ¿para qué se necesita un dimorfismo sexual? ¿Para qué se Mm, necesita que los hombres sean mucho más altos y fuertes y las mujeres sean mucho más pequeñas y frágiles, ¿verdad? O que unos sean cazadores y las otras sean y tengan un cerebro de cazador enfocado y que nos distraemos con todo, ¿verdad? Los hombres nos distraemos con todo, no somos multitask como las mujeres. Y para qué se necesita que las mujeres tengan un cerebro multitask? O sea, ¿para qué esas diferencias morfológicas si no se van a reproducir o se están reproduciendo? Entonces, poco a poco, esas diferencias se tienden a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Disminuye la fertilidad. Los conteos de espermatozoides son cada vez menores desde el siglo pasado. Los niveles de testosterona son cada vez menores. Los individuos que son evidentemente no reproductivos, por ejemplo, los grupos LGTB, han aumentado o van aumentando en cantidad. Y cuando sí. nosotros vemos, fíjese bien que cuando O sea nosotros, que usted pensaría también de que, por ejemplo, toda la parte cultural que ha venido en ese sentido también de las relaciones de parejas del mismo sexo, pudieran encajar dentro de toda esta, eh, dentro de la parte, de toda esta por supuesto, especialización de decir, ok, ¿cómo se llama? Ya no se requiere tanta reproducción porque hay suficientes seres humanos, entonces llegamos a ese límite y en esa especialización de que entonces unos se van a encargar de la reproducción y otros no, entonces surgen diferentes formas de expresión de esa misma realidad y eso lleva a que aumente la cantidad de relaciones por entre el mismo supuesto que sí, sexo porque por no hay supuesto. necesidad de tanto. O sea, y el mensaje es este, o sea, comenzamos con un factor socioeconómico que es reversible. Sí, Cierto, es reversible. O sea, la parte psicológica podría ser reversible y en sí, determinadas circunstancias, pues las personas podrían decir, no, ahora me conviene tener más hijos, ¿verdad? claro. Entonces eso Es es decir, reversible. de repente, o sea, ahorita estamos hablando de que hay poca competencia Sí, reproductiva en ese sentido. Pero digamos que vayamos por el lado de lo que dice Elon Musk, que entonces empieza a disminuir y si la tecnología no reemplaza suficientemente rápido a los seres humanos para que exista suficiente producción para mantener a todos los individuos, entonces llegaría a un punto de escasez de recursos. Entonces ahí regresaría a haber problemas de supervivencia y al haber problemas de supervivencia, entonces regresa el sistema de, de competencia prima, sí, reproductiva. exactamente, prima la Sí, competencia reproductiva, pero no creo que lleguemos a ese punto, porque ese sería un punto de estabilidad y de fluctuación, ¿verdad? O sí. sea, alcanzaríamos un máximo de No, reproducción y claro, un valle. pero de hecho esa misma necesidad, o sea, el hecho de que exista un punto de necesidad de recursos, puede que sea el, El detonante el para una detonante mayor para reproducción. regresar al equilibrio otra vez. Claro, entonces estaríamos fluctuando, ¿verdad? Sí, Entre valles donde predomina la reproducción y mesetas donde predomina la falta de reproducción, ¿verdad? Y claro que sí, o sea, esa es una posible visión, ¿verdad? Pero no creo que lleguemos a ese punto.
sea, no creo que lleguemos hasta ese punto. Y le voy a Sí, decir por qué. Porque los países comienzan a preocuparse muchísimo antes de que lleguemos a ese punto. De hecho, los mm, países europeos ya desde hace varias décadas se están preocupando por ese asunto y están incentivando a las mujeres para que tengan más hijos. sí. Entonces, podría llegar un punto en que, O sea, en China ya están eh, incentivando, por ejemplo, claro, claro. sí, cuando Entonces estaban restringiendo hace un tiempo. puede llegar a este punto en que una parte de la población se dedique a la reproducción simple y sencillamente por el factor económico, o sea, que sea un trabajo más, pues tener hijos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Y aumente ya. también el número de adopciones, ¿verdad? O sea, ya las personas que no quieren tener hijos, pues de repente comiencen a adoptar hijos, ¿verdad? Y entonces, pues eso nos iría aproximando a ese superorganismo y la tasa global reproductiva desde el punto de vista biológico decaería muchísimo. Entonces, habrían solamente unos pocos individuos que juntan los genes necesarios para reproducirse, ¿verdad? Entonces, ya la siguiente generación podría ser, o sea, no sé, no sé qué otros factores, o sea, podría haber factores epigenéticos ahí que mantengan Ujú. esa composición poblacional en donde solamente se reproducen algunos individuos y otros no, o sea, no podría decirle exactamente cómo será, ¿verdad? Pero sí es posible que esos incentivos económicos hagan que una parte de la población comience a reproducirse de nuevo. Sí, claro. Ese es un posible escenario. Hay otros escenarios, ¿verdad? Sí, Hay escenarios distópicos también. sí. Entonces, otra posibilidad es que la mejora en la tecnología reproductiva, porque, o sea, eh, cada día más, el tiempo que estamos entre el cigoto y la implantación va prolongándose. Incluso puede haber vientres artificiales, ¿verdad? Puede haber úteros artificiales en Sí, donde gran parte, o sea, donde se lleve a cabo la reproducción completa. sí. Tenemos ya la Que tecnología de que bancos de ya se ha hecho, esperma, ya se ha ya se ha hecho hecho. con, no, no con humanos, al menos, Sí, se bueno, ha no sé hecho con nacia, animales, claro. Pero pero eventualmente podría llegar sí, la tecnología. sí, O sea, podría, si el problema llega a ser demasiado severo y los gobiernos comienzan a ver que hay un problema de producción porque la población está envejeciendo, entonces podrían tomar la reproducción en sus manos. sí. Bueno, Y eso nos recuerda a sí, las distopias, a sí, los o sea, libros. si nos ponemos a pensar en ese escenario futurista, entonces ahí sí que no lo único que se requeriría de los seres humanos son los gametos, Los gametos. es decir, Así es. no habría necesidad de embarazos en ese sentido, porque, bueno, dos personas se unen y dicen, ok, vamos, hay que generar un hijo. Entonces toman el espermatozoide de uno, el óvulo del otro y lo ponen, ahora ni siquiera hay ni siquiera necesidad de un útero materno, sino que en uno de estos úteros artificiales que ya se han diseñado para, no sé si eran ovejas los experimentos con los que se hicieron. Eh, Creo, déjeme ver. Sí, no fue oveja, me parece que fue una cabra, algo así. No recuerdo sí, exactamente qué fue, ¿verdad? Pero sí, sí se y, hizo. y entonces ya se pone, se implanta, se hace crecer el embrión y se desarrolla dentro de este útero externo. Y entonces, como dice usted, pudiera llegar a un punto en donde el Estado diga, ok, ya hemos visto que el número poblacional debe quedar en, no sé, en 8.000 millones de personas a nivel mundial, eso es lo que necesitamos. Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos? 6.000 millones, ok. Claro, Generen, claro. generen los otros 2.000 millones que hacen Así es. falta en los... Así es. Entonces el Estado, y entonces ahí es Sí, donde nos vamos a las distopias, ¿verdad? sí, A claro, porque eso, 1984, o sea, eso ¿verdad? afectaría, eso afectaría la forma también, incluso la forma física de los seres humanos, yo creo, no sé. Sí, mire, con el diagnóstico genético, o sea, Sí, podríamos predecir, ¿verdad? Un espermatozoide, si es bueno para ciertas cosas, ciertas habilidades, sí, y podríamos generar una población completamente sintética, en el sentido de que, sí, bueno, vamos a hacer tantos obreros, y eso nos sí, recuerda al libro de 1984, ¿cierto? O sea, George a Orwell. esa distopia, pues, donde Sí,
donde todos los seres humanos son creados y estos seres humanos fueron creados para ser obreros, estos fueron creados para ser científicos y fragmentar a la población según lo que se necesite. O sea, esa es Sí, una ¿no? distopia. Y con todas estas tecnologías como el CRISPR, donde ahora se puede hacer edición genética, se puede favorecer ciertas características, ¿verdad? No, Por supuesto, no por solo, supuesto. O sea, no, las tecnologías ya están. sí, no solo ya Las están tecnologías correctos, para la sí, distopia sí, de ya existen. Sí, 1984, del libro este famoso, ¿verdad? sí, De George Orwell, ya están esas tecnologías. sí, Entonces, podría ser que ese invierno demográfico, que la población al ir disminuyendo, los gobiernos digan, no, entonces vamos a tomar esto, vamos a tomar cartas en el asunto porque la población no puede desaparecer del sí, mundo. claro, Y, ¿verdad? Y entonces todos los viejos están sufriendo porque ya no hay nueva sangre que aporte nuevas ideas y que entonces vamos a hacer eso. ¿Verdad? Entonces, también pues es la idea de un superorganismo porque ahora ya la población se está generando a partir de un elemento central, ¿verdad? Que está produciendo seres humanos sí. para poblar de nuevo. O sea, estamos, ahorita ya entramos a hablar, ahorita la conversación es prácticamente escribiendo un panal de abeja o un Escribiendo algo así, hormiguero. un panal de abejas. O sea, es que es la cuestión, ¿verdad? O Sí, sea, o sea, estamos están conduciéndonos los hacia... soldados, los que van por las Así es. hojitas, los De que... acuerdo, Sí, completamente de acuerdo. Y va a ser una transformación sociotecnológica aunada a la biología, ¿verdad? sí, De un nivel superior, pero lo que vemos es que casualmente todos los organismos y superorganismos tienden a eso, a la especialización. ¿Cuáles son las características de una transición a la individualidad? O sea, organismos unicelulares que se convierten en organismos multicelulares o insectos de vida libre que se convierten en superorganismos panal de abejas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, entonces podemos mencionar mi amigo Johai Carmel de la Universidad de Technion, él fue el que me invitó a Israel, Israel. ¿verdad? Precisamente por estas ideas, por todas estas ideas locas, ¿verdad? Entonces hicimos un taller allá loco con biólogos, evolucionistas y todo eso. Él escribió un paper donde menciona 4 características en una transición hacia un organismo o un superorganismo. Y esas características son la especialización en el trabajo o la división del trabajo, ¿verdad? O Sí, sea, si usted ve un conjunto de células de vida libre, organismos unicelulares, pues todas se encargan de hacer lo mismo, ¿verdad? Cada una realiza su labor, lo que tiene que hacer. En un organismo multicelular el trabajo está dividido. Entonces la división del trabajo, eso lo hemos visto en las comunidades humanas. Las comunidades humanas primitivas, pues los individuos hacían de todo, sí, ¿cierto? Todos cazaban, todos eran recolectores, todos colaboraban con hacer las casas y poco a poco ahora tenemos una enorme cantidad de especializaciones en las ciudades. Ese es uno de los sí, parámetros. El otro parámetro es el crecimiento, eso evidentemente lo hemos visto. Las primeras comunidades de humanos tenían que unos 50, 100 habitantes, ¿verdad? Eran pequeñas comunidades. Y ahora tenemos las megaciudades, que son súper complejas y con un gran número de millones de habitantes. sí. Entonces sí, hemos visto crecimiento acelerado. La otra cosa que vemos, déjeme ver, ese es uno de los parámetros. El otro parámetro es, bueno, la reproducción sexual, ¿verdad? Que es el único parámetro que no hemos visto Mm, que ha aparecido en los seres humanos, pero estamos viendo que sí hay una posibilidad de que aparezca. mm, Y el otro es, no recuerdo cuál es el cuarto, pero yo le agregué varios otros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la utilización de energía. mm, Cada vez que la población aprende a utilizar un nuevo tipo de energía y se produce mucha más energía, pues hay un crecimiento grande, ¿verdad? Hay una mayor división del trabajo. Y también las comunicaciones. O sea, a medida que las sí, comunicaciones y los elementos de almacenamiento de la información van creciendo, entonces también, ¿verdad? O sí. sea, por ejemplo, una comunidad primitiva solamente manejaba un número limitado de palabras porque solamente hacía un número limitado de De labores, ¿verdad? cosas. Sí, Y pues ahora contamos con vocabularios enormes en nuestro lenguaje, contamos con dispositivos de almacenamiento de la información, ¿verdad? Enormes, que son petabytes de información, ¿verdad? Creo que son 25 petabytes de información los que se producen anualmente en la actualidad. Y entonces todo se ha cumplido, ¿verdad? Todas las características
que conducen a una transición hacia un superorganismo en el ser humano se han cumplido, excepto la especialización sexual reproductiva. Esa no, ¿verdad? Pero estamos viendo que sí existe esa posibilidad. Por cierto, la última característica, dijimos que, bueno, en el paper de Yohai Carmel, las 4 características eran crecimiento del tamaño Sí, de la población, la especialización laboral, ¿verdad? La división del trabajo. La otra era la especialización sexual, que dijimos que era la única que le hacía falta a los seres humanos para convertirse en superorganismos. sí. Y por último tenemos la que se me había olvidado, era la inseparabilidad. La inseparabilidad. Mm. O sea, los individuos son pobremente capaces de sobrevivir fuera de la Del población, sistema. del sistema, exactamente. Sí, Entonces, un individuo, por ejemplo, un humano primitivo probablemente sabía sobrevivir perfectamente bien fuera de su grupo social, en una selva, por ejemplo, sí. pero para ahora para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Yo me muero. O sea, si a mí me abandonan en una isla, en una selva, yo creo que yo me muero, ¿verdad? No sé hacer un Sí. fuego y pues todo eso, De hecho, tal se vez hacen no, pero la películas, pasaría muy mal. pero fíjate que es posible porque una de las cosas que salen en las películas y que nos llama tanto la atención es cuando son películas de que alguien se pierde en alguna parte, en una jungla y cómo esa persona sobrevive, porque nos parece Claro, tan difícil de lograr que es claro, difícil, que si lo haces un difícil. héroe en la película, ¿verdad? O sea que Así es. ahí estás, ahí los guionistas y todo, y nosotros que lo estamos viendo en la película estamos asumiendo de que es algo que no hacemos, de que no Sí, que es podemos algo lograr, extremadamente que difícil. lo haces un Que héroe. probablemente Sí. para un ser humano primitivo no sea difícil, sea Claro, algo sí, sí, sumamente fácil, o sea, ¿cierto? algo del día a día, pues, Del día a día, si pues, o no, no, sea, lo separan, sí, lo corren del grupo sí, y sobrevive, bueno, y o se va a sobrevive. buscar otra aldea donde Yo veo buscar ahí, sí, yo me las arreglo, mujeres. sí, sí, Claro, o sea, la inseparabilidad. Claro, si usted tiene una célula, la célula puede sobrevivir en un medio especial, por ejemplo, ¿cierto? sí, Puede sobrevivir en un medio, pero para la célula es muy difícil sobrevivir fuera del organismo. sí, No así los organismos unicelulares que son inmortales, ¿cierto? Y sí, la célula no, la célula rápidamente muere. Entonces, igual, pues, o sea, está pasando igual con los seres humanos. Quiere decir que sí estamos en esa transición, en una transición demográfica, ¿verdad? En una transición hacia individualidad, hacia un superorganismo. Pero no es un superorganismo biológico y ahí es donde entramos en pugna con los biólogos, porque yo he entrado en pugna con los sí, biólogos. O sea, dicen, pero no estamos cambiando, pues, biológicamente en ese sí, sentido, en el sentido de un superorganismo. ¿Verdad? O sea, yo digo que sí estamos cambiando hacia un superorganismo, pero no es el principal drive, ¿verdad? No sí, es el principal factor que conduce al superorganismo, porque el principal factor es un factor socioeconómico, son factores sociales. Lo- eh, por ejemplo, para que exista un organismo o un superorganismo, el organismo debe ser homogéneo. mm, Debe ser homogéneo desde el punto de vista genético. Todas mis células son iguales desde el punto de vista genético. Mis células son diferentes a las suyas, ¿verdad? Desde el punto de vista sí, genético hay diferencias. Pero todas mis células desde el punto de vista genético tienen el mismo genoma. Entonces los biólogos se preguntan, no, pero nosotros tenemos demasiada diversidad genética, no podemos ser un superorganismo. sí, no Entonces ahí es somos donde viene la iguales parte como hormigas socioeconómica. o abejas que comparten buena parte entre individuos. Sí, Son idénticos. Las abejas son sí, idénticas entre sí, son clones. sí. Entonces, ahí es donde entra la pugna, los biólogos, porque no puede ser, pues, dicen los Ahora, biólogos. Entonces, ahí es, sí, le tiraría una bomba intelectual, a ver, académica, a ver cómo la resolvemos. ¿cómo ajá. Hay una cosa que me salta así como del superorganismo y porque pareciera que tenemos esa tendencia, pero no alcanzamos totalmente la parte superorganismo. Parece como que hay algo no termina de producir ese cambio. Y entonces aquí le digo, cómo encaja el grado o el nivel de conciencia que tiene el ser humano dentro de eh, dentro de estas especializaciones? Porque hay algo, o sea, me parece que el nivel de conciencia que tiene una hormiga, por ejemplo, parece ser intuitivamente muy diferente al nivel de conciencia que tiene un ser humano.
Entonces, digamos que están en marcha las fuerzas que gobiernan un superorganismo. Digamos que están en marcha la fuerza y que lo estamos viendo desde de la parte sexual, la parte económica, la parte de divisiones, de la parte del número de individuos que tenemos y que nos estamos comportando así. Pero Claro. hay algo que sí, que me pone a pensar y es el hecho de que al ver este universo distópico del Estado manejando todo, incluso los úteros que hablamos, ex vivo y todo esto, hace falta una cosa y es el hecho de que los mismos individuos no luchen contra la especialización, contra el hecho de ser iguales todos. Eh, el hecho de buscar, todos los seres humanos buscamos eso, también La buscamos eso, libertad, el eso que nos, correcto, individualismo. eso que nos hace especial, porque todos los seres humanos tenemos eso, tenemos eso en común en todas las sociedades, en todas las razas, etnias, hombres, mujeres, todos estamos en una búsqueda como que, ¿cuál es mi rol en la existencia? ¿Cuál es mi rol? Y cuando entra la parte consciente de analizar eso, entonces empezamos a ver propósitos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo pudiera encajar eso? O si no cree que de repente pudieran haber revoluciones enteras encargada de evitar de que el Estado tome control de la reproducción, por ejemplo. Y si ese Eh, pudiera ser algún... Bien, bueno, primero vamos con la cuestión de la libertad. Sí, La libertad nosotros la hemos sobreestimado. La libertad que tenemos la hemos sí, sobreestimado. Creemos que somos libres, pero la mayor parte de nuestro comportamiento, incluso del comportamiento culturalmente condicionado, tiene sus raíces biológicas. sí, Entonces, por ejemplo, nosotros vemos instituciones como el matrimonio, ¿verdad? Y bueno, entonces una buena persona, pues lo que tiene que hacer es juntarse con otra persona, tener hijos, porque es su misión en la vida, lo idealizamos, pero en realidad el fundamento es biológico, nos reproducimos porque si no, pues ya nuestros genes no pasan, ¿verdad? Es un fundamento puramente biológico, se ha condicionado fuertemente, es algo instintivo, pero nosotros lo hemos idealizado desde el punto de vista cultural. Y aunque la cultura se oponga a la biología, tarde o temprano la biología va a aflorar. Entonces, le voy a dar un ejemplo que sí, tal vez no le va a resultar tan atractiva a algunas personas. Es la pregunta, ¿los seres humanos somos biológicamente monógamos o somos polígamos? Entonces, el asunto es que parece que los seres humanos en realidad somos polígamos, ¿verdad? Somos sí, polígamos. ok, Entonces, toda la evidencia apunta a eso, ¿verdad? Pero la cultura occidental pues nos ha dicho, no, debemos ser monógamos, debemos casarnos, tener una sola pareja y la religión, la iglesia, todo nos conduce a eso, como que los problemas ocasionados por la poligamia en los seres humanos deben ser regulados de alguna manera por esta institución que llamamos matrimonio, pero la poligamia surge siempre porque es algo biológico bien difícil, o sea, y las cuestiones biológicas son bien difíciles eh, de, de apaciguar, ¿verdad? Entonces surge esa poligamia en las sociedades humanas, que es subrepticia, bueno, sí es subrepticia en la mayor parte de los casos, pero ahí está, se está manifestando de alguna manera. Entonces, sí, con esas, los niveles de infidelidad, sí, exactamente. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros pensamos que somos libres, pero el 99 y que somos muy conscientes y todo lo que hacemos, ¿verdad? Y que decidimos nuestros actos, pero el 99%, por decir un número, pues no es sí, algo exacto, solamente por decir que la mayor parte de nuestro comportamiento está condicionado biológicamente. Y la cultura pero, nada más pero, es como un filtro pero que, fíjese que ahí también diría yo que entran los niveles de conciencia, porque a pesar de que existiera una tendencia hacia la poligamia, entonces uno diría, pero entonces, ¿por qué desarrollamos estos sistemas de monogamia? Porque claro, habría no, que claro. O sea, explicar yo no eso. estoy negando que existe Sí. conciencia en los seres humanos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros creemos que somos más conscientes de lo que somos. No, sí, por eso, pero por ejemplo, en el caso de la poligamia y la monogamia, de repente existen ventajas, también existen ventajas evolutivas de la monogamia Claro, sí, ¿verdad? exactamente. Existen Y esas ventajas. se ven también en la sociedad, se Sí, ven reflejadas en el comportamiento. sí, La cuestión es que cuando usted ve una población completa,
Sí. ¿verdad? Todos esos elementos biológicos se ven reflejados en esa población. Ujú. Entonces, somos menos libres de lo que nosotros, o sea, nosotros decimos decidimos, pero no, o sea, es nuestra biología que está decidiendo la mayor parte. Nosotros, por último, somos un filtro nada más, ¿verdad? Podemos reprimir algunas cosas y otras no, pero cuando miramos la población en Sí, su totalidad, todas esas ventajas y desventajas biológicas se ven sí, reflejadas sí, en el comportamiento. Entonces ahí usted donde sí. dice, pues no somos tan libres como nosotros pensábamos. Sí, ahora, porque también pudiera ser, o sea, está bien, digamos que no somos, no somos tan libres, pero pudiera haber, digamos que tomemos la libertad como en un 100%, digamos que hay existe la posibilidad de un 100% de libertad, pero, o de distintos grados de libertad, que estuvieran dados por distintos niveles de exigencias del medio o de distintos, entonces, o de otros elementos o factores que tengan influencia. Entonces, digamos que de que no somos 100% libres, en parte, o voy a poner un ejemplo para ligar esto, sería como decir, ok, el ser humano dice que es libre, pero en realidad no es libre porque tiene que comer. Esa es una exigencia que pone el medio, entonces el ser Claro. humano no, Y no puede nosotros lo decir, modificamos, vamos a un sí, restaurante, sí, usamos cuchillo y correcto, ajá. tenedor, Entonces yo modificamos de no, alguna manera yo eso. no puedo decir, ok, hoy me levanté, no voy a comer, no voy a tomar, los próximos 7 días yo no voy a comer, no voy a tomar nada, no voy a tomar agua en los próximos 7 días y todo bien. Lo más probable es que tenga desnutrición, me enferme e incluso que pueda morir en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ok, físicamente tengo mis limitaciones, entonces no soy 100% libre no todo lo que yo diga se va a hacer, ¿verdad? No soy cien Claro. por ciento libre, entonces tengo mis exigencias. Entonces eso, bueno, ya me da 50% de dependencia, ya no soy 100% libre, sino 50% libre. Entonces, y así voy desarrollando. Entonces, de repente llego con la parte social. Ok, hay un montón de cosas que por moralidad establece el conjunto de las personas, dice, ok, esto es socialmente aceptable y esto es socialmente inaceptable. Entonces, y nosotros nos movemos también en ese sistema. Entonces, no voy a agredir a otra persona porque la sociedad en general lo va a ver mal, Claro. me va a castigar y voy a ir preso. Entonces, tengo esa libertad de escoger, pero tengo consecuencias para ambas. Entonces no soy totalmente libre de eso. Entonces tengo otro nivel de restricción que son, vaya, digamos que alcanzamos el 95% de no libertad, de que estemos ajustados al medio. Pero ojo, o sea, Sí, cuando yo le digo que el 99% es condicionado, no solamente es condicionado biológicamente, sino que culturalmente también. sí, no, O sea, la cultura también nos condiciona. sí, La cuestión es que en última instancia son las conexiones neuronales que tenemos las que claro, van a sí, determinar sí, nuestro comportamiento. O sea, que digamos que 90% es biológico, pero hay sí. un Bueno, elemento digamos, cultural digamos, importante digamos que somos 99% condicionados por el por una cuerpo mezcla. y la cultura, la sociedad Sí, y todo lo que correcto. nos rodea, digamos 99%. Pero el ser humano, debido a su nivel de conciencia, eh, el ser humano también es capaz de preguntarse sobre todo lo anterior, es decir, es capaz de cuestionar. En el momento en el que un ser Claro. humano con solo tener la capacidad de cuestionar, entonces ya puede tener cierta capacidad de moldear su realidad. Y aquí voy a citar a Mujica, de darle contenido a la vida, ¿verdad? Claro, Hasta, sí, hasta claro. cierto, hasta cierto punto. Entonces, pero a mí O me sea, no parecería somos que, hormigas, pues, ajá, correcto, definitivamente. no somos hormigas. Entonces, me parece que ese 1% pudiera condicionar el hecho de, de que, de que todos estos escenarios distópicos no ocurran tan suaves como lo estamos pensando a futuro, o sea, de que así como evolucionan, diríamos, vaya, por poner ejemplo, las sociedades capitalistas, por ejemplo, del mundo, que la sociedad en general, de repente las sociedades ricas del mundo van bien y los crecimientos económicos altos y de la nada surgen revoluciones o surgen eventos como hace no mucho
eventos de disturbios en el Reino Unido hace no muchos años, en Chile, ¿verdad? En 2019, que en papel parecería que los niveles económicos van arriba, pero de la nada surge algo y hay una revolución o hay algo que dice, una parte de la población que dice, no vamos por ahí. Entonces, Sí, le entiendo. esa es O la parte sea, que creo que puede afectar. donde hay subversión, Sí, no puede haber un organismo ni un superorganismo. correcto, sí, sí, a eso O voy. sea, por ejemplo, vamos a lo mismo. Las células humanas, todas son iguales y todas Sí, cooperan porque son iguales. sí, O sea, entonces estar ayudando al resto del organismo es estar ayudándose a sí misma porque es el mismo genoma. ujú, Las abejas son idénticas todas, sí, entonces no necesitan reproducirse, tengo que ayudar a la reina porque ella tiene mi genoma, claro, el mismo genoma, entonces si yo crío a las hijitas de la reina, pues entonces sí, estoy dejando ahí, estoy favoreciendo mi genoma. Entonces, para que no haya subversión debe haber homogeneidad. Y precisamente ese es el enfrentamiento y ese es el problema sí, que hay con la biología, ¿verdad? Con los biólogos. O sea, no hay homogeneidad en el ser humano, hay subversión. sí, Entonces, pero si usted se fija, ¿verdad? La homogeneidad genética no se está alcanzando. Bueno, usted ve cómo influye la homogeneidad, por ejemplo, en el comportamiento de poblaciones. Si usted va a un país europeo como Dinamarca, donde la población es muy homogénea, mm, esa población es más armónica, ¿verdad? Hay menos problemas sociales, hay menos diferencias en los niveles socioeconómicos que en una sociedad muy pluralista desde el punto de vista genético como Estados Unidos, ¿verdad? sí, Entonces vemos que en los países europeos que son mucho más homogéneos desde el punto de vista genético, tampoco hay tantas diferencias en los estratos socioeconómicos, por ejemplo, comparado con Estados Unidos o con Latinoamérica, donde hay sí, tricontinental claro, bastante importante, ¿verdad? Entonces está lo que llamamos subversión, y esa subversión, ¿verdad? Se ve reflejada en todos estos problemas sociales. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, los seres humanos estamos volviéndonos homogéneos desde el punto de vista cultural. La cultura occidental se está comiendo a todas las demás culturas. Nos estamos pareciendo mucho culturalmente. Entonces, ese es un factor de sí, homogenización, pero desde el punto de vista cultural, no cultural, sí, biológico. Ahora veamos qué nos hace, por ejemplo, ser agresivos, armar una revolución. Hay genes determinando eso. ¿Y sí, de dónde surgieron esos genes? Surgieron de esa época, que fue la mayor parte de la época de la evolución del ser humano, en donde unos grupos luchaban contra otros por la supervivencia, por territorio. sí, Entonces, precisamente eso fue lo que nos hizo humanos. O sea, parte de lo que nos hizo humanos fue la guerra el entre conflicto, grupos. Y sí, entonces eso hizo que los grupos mejor relacionados, mejor comunicados, tuvieran una mayor ventaja que los grupos menos comunicados. Y entonces eso hizo que las relaciones, las comunicaciones entre los seres humanos fueran aumentando, fueran aumentando en calidad, ¿verdad? sí, Porque aquellos grupos más compactos sobreviven más, pero a la vez fueron aumentando esas cuestiones como el racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que todavía sí, la vemos reflejada en el comportamiento actual en el ser humano. Pero eso porque lo necesitamos en un tiempo y en gran parte de ese tiempo de la humanidad, ¿verdad? O sea, aquellos guerreros, ¿verdad? Aquellas personas que eran más aguerridas y que le ganaban, que estaban involucradas en ganarle al grupo contrario, se quedaban con las mujeres y se apareaban más y dejaban esos genes guerreros. Y entonces los seres humanos ahora somos guerreros en gran parte. ¿Cierto? Somos guerreros, somos sí, subversivos, o sea, por naturaleza, por esa naturaleza evolutiva. Pero sí, ¿qué pasa cuando usted ya no necesita para la supervivencia ser subversivo? ¿Qué va pasando con esos genes de la subversión, con esos genes de la rebeldía, de la guerra? Esos genes guerreros se van simplificando con el tiempo. Y no estoy hablando de un sí, par de generaciones, ¿verdad? claro, sí, estamos hablando de Estoy hablando 500 de un años, no sé, estado donde ya no se necesita ser guerrero para dejar esos genes y tener ujú, un éxito biológico. Entonces las mutaciones se van acumulando en esos genes, ¿verdad? Y nos vamos haciendo más sumisos, menos guerreros. Somos poblaciones menos guerreras ahora que lo que éramos hace unos 10.000 años, por ejemplo. sí, Que sí, incluso hicimos que desapareciera el hombre de Neandertal, ¿verdad?
Sí, o sea, que las transiciones con hacia el Homo sapiens parecen haber sido graduales, como consumiéndose entre, a nivel genético, a nivel de herencia entre distintos grupos que podían llevarse mejor y no tener conflicto entre sí. Claro, pero eso, uno va desapareciendo desde el punto de vista social o sociocultural, va desapareciendo, porque pues ahora la cultura ya se inventó los derechos humanos, ¿cierto? Nos inventamos Mm, un buen invento, es algo extraordinario ese invento, ¿verdad? sí. Entonces los derechos Ahora, humanos, sí, ¿verdad? que ahora lo asumimos como algo que siempre está ahí, pero no siempre ha estado ahí. No siempre Los ha estado derechos ahí, humanos no exactamente. son algo nuevo, Sí, es algo nuevo, es un invento nuevo, es algo bueno, es una un buen buena invento. creación. Y eso, los derechos humanos, por ejemplo, está eliminando esa tendencia a la xenofobia. Ahora vemos a la gente que es xenofóbica, que es racista, la vemos con malos ojos, Sí, ¿cierto? Entonces sí, ya no es igual que antes. Antes el xenofóbico, el guerrero, el que exterminaba eh, en la misma Biblia lo vemos con los filisteos y el pueblo judío, ¿cierto? O sea, había que sí, exterminar a todos. Y usted lee en partes de la Biblia, hay que exterminarlos a todos, hasta los animales de esa población hay que exterminar. Y barrían con poblaciones enteras y barrían con genomas completos. Entonces eso determinó una competencia entre genomas, o sea, entre poblaciones. O sea, sí, ya el centro de la evolución no es el organismo, sino que es el grupo, porque unos claro, sí, grupos están exterminando a otros. Entonces los genomas que predominan son aquellos que exterminan a la otra población, claro, que se reproducen. Pero a medida que vamos mejorando desde el punto de vista sociocultural, van apareciendo estas cosas como los derechos humanos, y estos genes guerreros van simplificándose con el tiempo, ¿verdad? Porque ya no los necesitamos, simple y sencillamente, así como desapareció el apéndice, ¿verdad? Pues no los necesitamos. Entonces estos genes van desapareciendo también, es una forma de evolución de los genes. Los pseudogenes surgen cuando ya no se necesita un gen. Por ejemplo, en algún tiempo necesitamos muchas copias del gen de la beta globina, pero ahora dentro del clúster de los genes de la beta globina tenemos algunos pseudogenes. Han desaparecido porque ya no los necesitamos, tal vez como los necesitamos en algún tiempo. Entonces estos genes, estos pseudogenes van apareciendo, ¿verdad? Genes que ya no se necesitan o simple y sencillamente van acumulando mutaciones y van perdiendo función. Y entonces, pues, esos genes guerreros tienden, ¿verdad? Esa es una hipótesis mía, ¿verdad? Tienden con el tiempo sí. a ir Ah, desapareciendo. Y eso nos va haciendo más homogéneos. Y la otra cosa, pues ahora las personas viajan, ¿verdad? O sea, son comunes las culturas donde, o sea, las ciudades que son multiculturales donde todos se están apareando. Y sí. también desde el punto de vista genético estamos Eh, generando homogeneidad. Homogeneidad a nivel global, sí, sí, Exactamente, a nivel claro, sí, global. sí, Entonces eso es algo que va en contra de la subversión, ¿verdad? Y sí. va en favor del superorganismo. Y entonces, bueno, sí, y si nos vamos más allá, será entonces que la presión social, es decir, todos estos niveles de presión, tanto genética como social, para generar un superorganismo, ¿pensaría usted o su teoría le llevaría a pensar de que a nivel de los estados de conciencia disminuirían los estados de conciencia individual? No, no, o No, no sea, sería necesario disminuiría mucho ciertas capacidades intelectuales, evidentemente van a disminuir, para porque ciertas ahora ya tenemos, funciones, como o sea, por la ejemplo, agresión la memoria va a disminuir muchísimo, por la ¿verdad? tecnología. Por la tecnología y muchas de las capacidades que tenemos cognitivas van disminuyendo, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Pues como hablamos en un programa anterior, pues Sí, vamos a sí, ser simbiontes con la claro, sí. tecnología y no solamente a nivel individual, sino que a nivel global también. O sea, la comunidad humana va a ser simbionte, ¿verdad? Va a haber simbiosis con toda esta inteligencia artificial. Sí, Entonces nos vamos a simplificar en ese sentido. No quiere decir que no vamos a tener capacidad de raciocinio, evidentemente, aunque incluso esa puede ir disminuyendo si la inteligencia artificial toma esa función. mm, Si toma la función de decidir en muchos aspectos de la vida humana, entonces puede ser que con el tiempo también esa función, o sea, nos vamos a ir embruteciendo, sí, probablemente sí, ¿verdad? Por esa simbiosis con
con esta tecnología nueva, ¿verdad? Que nos va a hacer más capaces desde el punto de vista de la simbiosis, ¿verdad? Pero Sí, como individuos vamos a ser más simples. sí, bueno, Entonces, esa es sí, una cosa, ¿verdad? O sea, sí, nos vamos a ir simplificando. el consenso, bueno, la parte de consenso científico nos lleva a pensar también de que, bueno, los seres humanos definitivamente vamos a ir cambiando a lo Claro, largo del tiempo y eso es no necesariamente malo, ¿verdad? No no necesariamente necesariamente malo. malo, Pueden, pero evidentemente, y sí, evidentemente nos estamos sí, simplificando, ¿verdad? O sea, el uso de antibióticos, por ejemplo, ¿para qué necesita usted un sistema inmune demasiado potente, ¿verdad? Si tiene sí, antibióticos y los usa por un montón de generaciones. Apenas tenemos unas cuantas generaciones de usar antibióticos, pero imagínese usted que usemos antibióticos por 100 generaciones. sí, Entonces, ¿qué sentido tiene el sistema inmune? Todas las ayudas médicas están simplificándonos desde el punto de vista biológico. Todas esas sí. ayudas médicas. Sí, ejercen La operación menos cesárea presión está. para poder desarrollar sistemas evolutivos que se encarguen de solucionar eso a través del sistema inmunológico. Entonces, Claro, o sea, es que si usted no le da mantenimiento a algo, tiende a irse lo que deteriorando. no O se sea, usa es de atrofia. si usted no le da mantenimiento a los genes, si no hay una necesidad de tener un gen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está ese gen ahí quitando Mm, energía, quitando puesto? Entonces se va sí, simplificando y luego desaparece. ¿Para qué necesitaría usted un sistema inmune si descubrimos la manera de que todos los microorganismos pueden ser combatidos con fármacos? sí, sí. 100 generaciones de O, usar eso. o incluso Y diseñamos nuestro propio sistema inmunológico con células artificiales, con nanotecnología y, eso es posible, pero eso es más caro. claro, sí, O sea, lo más sencillo, siempre usted váyase por la ruta más sencilla, ¿verdad? Y si nosotros tenemos antibióticos, vamos a usar esos antibióticos. No sí, vamos a mejorar, a hacer algo caro para mejorar el sistema inmune, porque no va a ser económicamente factible. Entonces, los seres humanos, pues, o sea, la tecnología se va por el lado más factible desde el punto de vista económico. Y todo eso tiende a simplificarnos. O sea, la cuestión es que todas las ayudas que nos da la medicina moderna tiende a simplificarnos desde el punto de vista biológico. mm, Nos ayuda a sobrevivir aunque tengamos malos genes, aunque nuestros genes sí, sean chuecos. Entonces, ¿qué hace eso? Pues los genes chuecos van aumentando mm, en cantidad, ¿verdad? A medida que vamos avanzando en tecnología y avanzando en conocimiento médico, en ayudas, etcétera, etcétera. O sea, no sí, solamente con sí, ayudas tecnológicas, las ayudas médicas están sí. también Que simplificándonos. en cierta forma es como, sí, nuestra propia conciencia nos permite crear cosas, crear elementos que finalmente ejercen una presión negativa sobre los genes que nos permiten sobrevivir sin los elementos agregados Exactamente. Yo que le teníamos. llamo darwinismo para atrás, inverso, ¿verdad? Sí. Simplificación de Sí, darwinización. o sea, el individuo sobrevive y de hecho tiene mayor probabilidad de sobrevivir que un individuo que no tiene las herramientas a la mano, Correcto. pero al final se vuelve dependiente y no se puede separar del sistema. Exactamente. Y de ahí surge la De todas maneras, inseparabilidad, que ese claro, es sí, ese elemento tan sí, importante del superorganismo. ya, Exactamente. interesante, tal Eso es vez, lo que ya sí, vamos haciendo la red claro, sí, de las conexiones de todos los las elementos, conexiones, sí. sí. Interesante. Y si, si nos podemos a pensar ahora para ir concluyendo. ¿Cómo cree entonces que está esta predicción de Elon Musk? ¿Será que nos extinguimos? No, definitivamente no. O sea, definitivamente no, porque como usted lo dijo, ¿verdad? Somos poblaciones humanas, no somos poblaciones, o sea, tenemos un intelecto que es Sí, más alto, evidentemente, sí, ¿verdad? Que un insecto o que un ratón. Hay un experimento, no recuerdo el nombre del científico que lo hizo, por allá por los 60 o 60, 50 por ahí, ¿verdad? Donde puso una comunidad de ratones a las que le daba alimentos ad libitum, ¿verdad? Comían lo sí, que sí, querían, sí, tenían bienestar, todo lo que usted sí, quería. Y luego al ir aumentando en densidad, pues hubo una curva de crecimiento exponencial, como se espera cuando usted le da ad sí, libitum comida a una población, pero llegó un punto en que el comportamiento de los ratones, o sea, la densidad poblacional hizo que el comportamiento de los ratones fuera errático. mm, Fueron formando grupos y la cuestión es que dejaron de reproducirse completamente.
Mm, hasta que la comunidad se extinguió, terminó extinguiéndose. Entonces, eso es lo que podemos observar también en los seres sí, humanos, pero los seres humanos no somos ratones, tenemos eso, claro, tenemos, como se dice en inglés, agency, tenemos esa sí, capacidad, ¿verdad? De raciocinio, pues, y una capacidad colectiva de sí, raciocinio. Entonces, los gobiernos definitivamente no van a dejar que eso suceda, sí, ¿verdad? Entonces, esa distopia que estamos, de la que estamos hablando sí, puede ser que cause subversión, pero ¿por qué va a causar subversión si es algo necesario para los sí, países? O sí. sea, ¿quién se va a oponer? Los viejitos que ya habiten en esos países no van a tener ni la fuerza siquiera para ser subversivos ante esas decisiones. Ante las nuevas generaciones, ante los nuevos cambios de las nuevas generaciones. Sí, Exactamente. sí, bueno, sí, y para eso también existen los ciclos de vida, ¿verdad? Parece, parece ser que también la muerte tiene su propósito, tiene su Eh, función. Sí, correcto, sí, perfecto, claro, así es. La muerte y el sexo, la muerte y el sí, sexo son dos caras de la misma moneda. sí, Son dos caras de la misma moneda. Tiene que haber muerte, ¿sí? Para que la siguiente generación revuelva sus genes mediante mm, la reproducción sexual y sustituya a la generación que está saliendo. sí, Pero a medida que el ambiente se vuelve más benigno, o sea, que los individuos van formando superorganismos, entonces ya eso no se ve tanto porque hay más estabilidad dentro del superorganismo. O sea, ya no necesitamos cambiar tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas esas características mantenidas por selección natural, ¿verdad? Comienzan a desaparecer porque ahora tenemos la benignidad del superorganismo que está supliéndonos todo lo que antes nos suplíamos individualmente. claro. Entonces la muerte, ¿cierto? Entonces la muerte ya no es necesaria tampoco. Y podemos comenzar a usar tecnologías para alargar el lapso de vida. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? O sea, estamos al borde de descubrir métodos para alargar la vida. Interesante. Y con lo de Elon Musk, pues mi pensar, mi criterio sería de que tampoco pienso que sea que sea lo que va a llevar al apocalipsis. Por supuesto. Y tal como usted Sí, lo dijo, tal como usted lo dijo, incluso si sacamos de la ecuación ese factor de los gobiernos, el factor tecnológico y todo eso, las poblaciones fluctúan, o sea, podrían sí, fluctuar, ¿verdad? O sea, sí, llegaría un punto en donde predomina, desde el punto de vista biológico, va a predominar, o sea, como toda la población está envejecida, entonces aquellos que se reproduzcan, ¿verdad? Son los que van a predominar y recomenzamos otra vez claro, sí, con fluctuaciones, valles y, sí, entonces, incluso si sacamos todo lo demás, ¿verdad? La parte social, sociotecnológica, siempre las predicciones de Elon Musk no creo que se cumplirían. sí. No, interesante. El ser humano, bueno, la vida en general tiene muchas exigencias y ahorita estamos evaluando todo de acuerdo a las realidades que tenemos, pero de repente, no sé, ocurre algo, Claro, algún sí. evento universal que no conocemos y, Desde luego, y claro. todo O cambia sea, y vuelve. comenzamos a conocer cosas que no sabíamos que no conocíamos. Sí, sí, O no, por no, lo menos mire, logramos saber que hay cosas que antes no sabíamos que no conocíamos. sí, sí, porque, o sea, imagínese que de la nada, no sé, se arman las guerras nucleares, se estallan, no sé, Claro. de las 2000 armas Otro nucleares, escenario, otros otro escenario escenarios completo, diferentes. porque ahora ya ahí sí sería de la supervivencia de los más fuertes. Sí, De acuerdo. En mi libro Superorganismo hablo de eso, ¿verdad? O sea, lo único que puede detener la formación de un superorganismo humano es una destrucción masiva, sí. porque se pierde información. Imagínese usted cuántas personas saben sobre el mantenimiento del Internet en el mundo, por ejemplo. Mm, sí, sí, Y en un gran cataclismo puede ser que todas estas personas, la mayor parte de estas personas, mueran y las que queden, pues ya no tienen ese conocimiento de cómo seguir hacia adelante a partir de donde estábamos y sí, 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 retrocedemos, ¿verdad? claro, sí, Entonces, claro, un gran cataclismo, pues sí nos haría sí. retroceder. ¿Y dónde se puede, para la audiencia, quienes nos están escuchando, dónde se puede conseguir su libro? ¿Cómo se puede acceder a su libro? Superorganismo Universal, Los que estén interesados eh, en leerlo. claro, bueno, tengo dos versiones de Superorganismo Universal. Una de ellas se llama Superorganismo Universal y la otra en inglés se llama Evolution to Complexity Mm, y está en Amazon.
Ah, se En Amazon pueden están los dos. conseguir en Amazon. Claro, ahora yo los escribí el 2013, el 2014 los publiqué y pues a partir del 2014 hay una enorme cantidad de literatura, ¿verdad? Hablando sobre las transiciones. O sea, las transiciones Sí. se pusieron de moda allá por el 95, ¿verdad? O sea, hubo un libro que fue seminal, ¿verdad? Sobre transiciones a individualidad en biología. Y bueno, esta década se ha vuelto otra vez a ese tema, ¿verdad? Mm, Entonces hay bastante literatura al respecto. perfecto. No sé si creo que esta es una manera interesante de cerrar. Ha sido un tema bien interesante de desarrollar. Tocamos múltiples temas. Y bueno, gracias, doctora. Ahí vamos a estar conversando de otros temas. Sí, no, está bien, doctor Héctor, gracias a usted por la invitación. Y claro, claro que sí, seguiremos conversando sobre temas de interés científico, de interés para la humanidad. Sí. Bueno, pues, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de Hegemónica, también en Instagram y bueno, en las demás redes sociales de Hegemónicas y Hegemónica en Facebook, Twitter. Y muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en otro episodio en unos días.